Bien, entonces estamos grabando y vamos a cambiar el cursor. Listo. Entonces, el tema que es bastante interesantísimo, realmente se aplica pues a cualquier ámbito, sobre todo de la investigación, de la ciencia, y también a veces también el control de calidad se aplica bastantísimo a las empresas. Se conoce como prueba de hipótesis, prueba o test, cualquiera de hipótesis. Bien, antes de nada, ¿qué le llamamos a llamar una hipótesis? Bueno, una hipótesis en el campo de la estadística, realmente una hipótesis es un enunciado, un enunciado que vamos a probar si es verdadero, o sea, si se cumple o no. Eso básicamente es una hipótesis, un enunciado, ¿ok? Este enunciado siempre va a ser relativo a algo de la población, a un parámetro de la población. Recuerden que parámetro era un indicador de la población, se lo representaba con una letra griega. Eso lo vimos creo que fue la primera clase que tuvimos este semestre. Entonces, la hipótesis es un enunciado. Y cuando uno dice prueba de hipótesis, es un procedimiento para probar justamente ese enunciado. Entonces, por eso se aplica, esto ya pues, es totalmente aplicable, la parte, digamos, como práctica de la estadística, donde podemos, vale la redundancia, práctica todo lo que hemos estudiado hasta aquí. ¿Sí? Entonces, de eso se trata el día de hoy. Repito, una hipótesis es un enunciado relativo a una población. Por ejemplo, podemos decir, voy a poner un ejemplo de un enunciado, todos los ciudadanos de Manta que son mayores de, qué sé yo, de 18 años, pesan, vamos a suponer, pesan o tienen un peso mayor que 60 kilogramos. ¿Ok? Es un enunciado, entonces hay que probar si eso es verdad. Hay que probar si eso es verdad. Entonces, fíjense que estoy hablando de todos los ciudadanos mayores de 18 años tienen en promedio un peso mayor que 60 kilogramos. Entonces, eso en promedio es un parámetro de la población. Entonces, por eso esto es bastante útil porque vamos a tratar de describir si ese enunciado tiene validez, tiene coherencia. Entonces, eso es una hipótesis. Y por lo tanto, en el momento de ver si un enunciado se puede pues aceptar o se puede rechazar, entra en un proceso llamado una prueba de ese enunciado, por eso le llaman prueba de hipótesis. ¿Ok? Voy a colocar otro ejemplo, un poco gracioso, pero un poquito de la vida real, que ustedes ven que si ustedes observan aquí, ¿no? Esto se trata de que alguna vez o en un artículo en una prensa, ¿sí? Publicaron algo sobre el promedio de que una mujer pasa embarazada, ¿sí? Nosotros sabemos que más o menos son 9 meses, ¿no? Eso lo sabemos. Entonces alguien comentó lo siguiente, y lo que está aquí, pues, es un comentario que ilustra un poco la aplicación de lo que vamos a ver, ¿no? Dice lo siguiente este comentario, les invito un poquito a leer aquí, dice, una persona comentó y escribió lo siguiente, dice, escribiste en tu columna que una mujer estuvo embarazada durante 266 días. 266 días es aproximadamente 8,7 meses. Eso es lo que tuvo una mujer, digamos, en promedio, embarazada, ¿no? 8,7 meses, muy cercano a 9 meses, ¿no? Hasta ahí, eso es básicamente lo que sabemos como experiencia. Luego, este comentarista, o esta señora que puso esto, dijo, ¿quién dijo eso? Según ella dice, yo tuve a mi bebé a los 10 meses y 5 días. Fíjense, ¿no? 10 meses y 5 días. Esto es equivalente a 305 días. Bueno, y no tengo la menor duda, dice, pues sé la fecha exacta en que me embaracé. Y luego dice, mi esposo trabaja en la marina y no es posible que me haya embarazado en otro momento, dado que vi a mi marido solo una vez y después de eso no lo volví a ver hasta después del nacimiento de mi bebé. Entonces luego ella dice, yo no tomo ni ando por ahí, por lo que no hay duda de que este bebé es de él, ¿sí? Así que por favor, le pide al periodista que hizo esto, ¿sí? Al dueño del artículo, le dice, por favor, retráctate,
de ese periodo, más o menos en promedio de 266 días de embarazo, dice, y si no es, porque si no estoy en graves problemas. Bueno, a simple vista, parece que, digamos que la que escribe el comentario, pues si lo han entendido, estaría bien, ¿no? Entonces, bueno, por acá hay una pregunta que dice que, ¿qué le diría pues a esta persona o al esposo de esta persona, ¿no? Entonces, si sacamos un poco las cifras que dicen aquí, solo para analizar un poquito, recuerden que en promedio más o menos pues 8,7 meses lo que dura pues el embarazo de una mujer embarazada, ¿no? Y por acá esta persona supuestamente tuvo un embarazo de 10 meses y 5 días. Bueno, si vamos un poquito extraemos estos números, básicamente los doctores nos dicen que en promedio, fíjense, está la letra griega, o sea, en promedio de la población en forma general, digamos a nivel mundial, la duración de un embarazo, pues 266 días en forma de días, ¿no? Con una desviación estándar de 16 días, o sea, habrán, qué sé yo, en forma general, ¿no? En condiciones naturales, en condiciones normales, una mujer tendrá de pronto, de los 266 puede pasarse más 16 días, menos 16, o puede ser menos 16 días que se adelante el parto. Y bueno, y eso es lo que dice supuestamente la ciencia, ¿no? Ahora comparamos un poco con lo que dice la señora acá. Entonces, fíjense que aquí hay un gráfico que está aquí abajo, donde esta luz, esta estrella que ustedes ven aquí, es el promedio. Eso es lo que dice la ciencia, 266 días, ¿no? Ahora, supongamos que esta persona que comenta y que no está de acuerdo, hubiera dicho, no, ella pues tuvo su embarazo con 260 días, o sea, 6 días menor acá. Fíjense que está muy cercano, ¿no? Bueno, si ella hubiera dicho 260 días como que no hubiera mucha diferencia, ¿no? Pero dice, ella reporta, lo que ella escribe es que pasó 305 días embarazada, ¿no? 305 días está por acá. Bueno, el chiste es que hay una diferencia aquí, obviamente. Entonces, por eso le preguntamos, esto es lo que hay que responder, ¿no? De ley hay una diferencia, pero esta diferencia es significativa, o sea, ¿qué dice la estadística de esta diferencia? ¿Esta diferencia es aceptable o es, digamos, exagerada? O sea, eso es una diferencia significativa. ¿Significa que es una gran diferencia o esta diferencia es aceptable? Sobre todo, hay que preguntarnos si cae dentro de ese rango de la desviación estándar. Entonces, eso es la prueba de hipótesis. Vamos a probar, por ejemplo, si esta diferencia es aceptable o no, porque si sale fuera, por ejemplo, de una desviación estándar, digamos, aceptable, ya sería muy difícil creer de que esto sucedió. Entonces, por lo tanto, este enunciado sería rechazado, sería falso. Entonces, fíjense, esto es lo interesante de la prueba de hipótesis, porque ya es utilizable, es aplicable en estos tipos, por ejemplo, de investigación. A ver si estos casos se puede dar o no, o puede ser aceptado como o sea, ser rechazado hasta denunciado, ¿no? Sí, puede ser rechazado. Entonces, bueno, aquí hay un caso un poquito práctico para que se entienda para qué sirve esto, ¿no? ¿Ok? Bueno, también cualquier ruido externo, porque están construyendo aquí a los lados. Bueno, entonces eso es como una introducción, como algo pues, que comparto con ustedes, espero que sea motivación para tener interés en este tema, ¿no? De prueba de hipótesis. ¿Listo? Bien, entonces, un poquito para entrar en materia, ¿no? Sobre todo, ¿para qué me sirve la prueba de hipótesis? ¿Qué me permite justamente esto de prueba de hipótesis? ¿Por qué es necesario aprender esto? Bueno, justamente la prueba de hipótesis me ayuda a manejar la incertidumbre apropiadamente, o sea,
esa incertidumbre, digamos, ese riesgo, esa duda que pueda haber, ¿no? En un enunciado. ¿Sí? Minimiza la subjetividad. Por ejemplo, ¿qué significa esto? Significa que ya no depende mucho de lo que una persona piensa, de lo que yo piense sobre un tema, sino lo que realmente, sí, los datos indican, ¿no? Por ejemplo, alguien vaya a decir, no, vamos a suponer que alguien diga, no, todas las personas que son árabes, son pasando pues la edad adulta, son demasiado gordos, por ejemplo. Entonces hay que ver si eso es verdad o no. Entonces puede ser algo subjetivo, algo que nomás pensemos, pero en realidad ha sido diferente. Entonces trata de minimizar la subjetividad y realza más bien los datos, ¿no? La verdad. Permite también cuestionar suposiciones, o sea, los enunciados pueden decir, bueno, esto parece falso, esto parece verdadero, ¿sí? Entonces, por eso previene la falta de la información, porque ya con esto se analiza toda la información que uno tenga pues disponible, no todos los datos, y también podemos decir que maneja el riesgo en la toma de decisiones, ¿no? En los errores, en tomar una decisión errónea. Bueno, todo esto, pues, podemos decir muchas cosas más, pero esto es una idea de lo que son las pruebas de hipótesis, ¿sí? Vamos a ver. Bueno, entonces, un poquito yendo al grano, la hipótesis, realmente una hipótesis en estadística siempre, pues, tiene que haber algún contraste. O sea, siempre realmente, el momento que vamos a hacer algunos ejercicios de esto, realmente la hipótesis hay que escribirla, ¿sí? Y también escribir otra que contraste a la primera. O sea, hemos dicho que la hipótesis es un enunciado acerca de la población, de un parámetro de la población. Entonces, supongamos lo siguiente, supongamos esta hipótesis de aquí que dice la velocidad de los automóviles, la velocidad media de los automóviles que pasan por la carretera puerto a puerto es igual a 60 kilómetros por hora. Entonces, fíjense, esto es una hipótesis, ¿no? Hay un enunciado sobre qué, sobre el promedio de los carros que pasan por esa carretera y es 60 kilómetros por hora. Entonces, esto es una hipótesis, esto es un enunciado. Si estamos de acuerdo, está hablando también sobre la población, en este caso sobre el promedio de la velocidad de esos carros. Entonces, esta hipótesis de aquí, sí, por ejemplo, supongamos que las personas hablan de esto, ¿no? La velocidad media de los carros es 60 kilómetros por hora. Sí, esto es justamente esta hipótesis original, digamos, donde no existe ningún cambio aquí, no existe ninguna diferencia, es la que vamos a probar. Esta hipótesis siempre se conoce como hipótesis nula y se abrevia como H sub 0. Entonces, la prueba de hipótesis, justamente el primer paso es escribir lo que voy a probar. Supongamos que la gente dice esto, pues lo hago hipótesis y a esto le llamo H sub 0 o hipótesis nula, esta parte de aquí. Entonces, por eso esto es importante porque siempre estamos escuchando algún enunciado sobre alguna cosa, ¿sí? Siempre estamos escuchando, ¿no? Que hicieron mal esto y lo generalizan. Entonces, esto hay que ver, hay que investigar si eso es verdad o no. Entonces, ahí sí entra en el campo de la estadística eh, grandioso, ¿no? Para ver si ese razonamiento es válido o no. Por eso es algo, se conoce como una estadística inferencial, para ver si la inferencia o el razonamiento es válido o no. Entonces, esta hipótesis que vamos a probar, repito, puede ser cualquier enunciado, sobre todo que juegue con este, algún parámetro de la población, ¿no? Por ejemplo, el promedio. Por eso, básicamente, hasta que finalicemos nuestras clases, solamente vamos a manejar el parámetro de la media, porque es la más sencilla para nosotros. Todo lo que tenga que ver enunciado con algo que tenga que ver con la media. Pero no solamente se trabaja con la media, se puede trabajar con la varianza, bueno, con muchos indicadores de la población, ¿no? Vamos a nosotros empezar solo a trabajar con el promedio para tener una idea de, de cómo se aplican las pruebas de hipótesis, ¿ok?
solamente trabajaremos con la media. Entonces, fíjense, vuelvo y repito, esto es un enunciado y esto es lo que vamos a probar como un ejemplo, ¿sí? Y esto se conoce como hipótesis nula. Entonces, inmediatamente que alguien diga esta hipótesis, inmediatamente hay que crear la alternativa, el enunciado alternativo, lo que va a contrastar. Por eso, si aquí me dice alguien en la calle, me indicó que la velocidad media de los automóviles, o la mayoría de las personas me dicen esto, ¿no? Que la velocidad media, el promedio de la velocidad es igual a 60 kilómetros por hora en esta carretera, inmediatamente se crea el contraste. Otra hipótesis, una hipótesis alternativa, donde me digan, por ejemplo, la velocidad media de esos carros por esa misma carretera. Yo les digo lo siguiente, es diferente a 60 kilómetros por hora. Entonces hay que contrastar quién dice la verdad. Y ahí es donde esto se vuelve interesante. Entonces siempre, el primer paso siempre funciona así. Colocar la hipótesis por probar, eso se conoce la hipótesis nula, y al mismo tiempo la hipótesis alternativa, como lo que contradice a 60 kilómetros, en este caso, por ejemplo, que digan igual a 60 kilómetros por hora, contradecimos y colocamos diferente a 60 kilómetros por hora, ¿no? Y esa hipótesis se conoce como la alternativa y se lo representa con H sub 1. Entonces, siempre necesitamos tener la hipótesis por probar y la hipótesis alternativa. Ese es el primer paso, colocar las hipótesis. Siempre así, la H sub 0 y la H sub 1, ¿ok? Ahora bien, si aquí pongo igual, por lo general en la hipótesis nula siempre aparecerá el igual a alguna cosa, o mayor o igual, o menor o igual, siempre el igual, ¿ok? Y en la alternativa, lo contrario de lo que aparezca acá, por ejemplo, si aquí ponemos mayor o igual, acá será menor que. Si aquí pongo igual, acá será diferente. Si acá pongo, por ejemplo, mayor o igual, acá será menor que. Si acá pongo menor o igual, acá será mayor que. Siempre lo contrario. Y así, al final del proceso, vamos a ver cuál de las dos será, en este caso, la H sub 0 se acepta o no se acepta. ¿Sí? Eso sería el resultado final, ver si esto de aquí se acepta o se rechaza. ¿Sí? Si se rechaza, obviamente, pues da la idea de que esto de acá, la alternativa es la que se va a cumplir. ¿Sí? Y así pasa todo, por ejemplo, con esto ahora, con esta pandemia, por ejemplo, que tenemos, justamente hay, sobre las medicinas, sobre las vacunas y todas estas cosas, hay muchas investigaciones que justamente utilizan estos tipos de metodologías, ¿no? La llamada prueba de hipótesis. Entonces, bueno, hasta ahí, no sé si estamos claros. Tenemos que saber hasta ahí, bueno, qué es una hipótesis, de lo que ya hemos explicado, que es un enunciado, con respecto al parámetro de una población. Por lo general es así, ¿no? Algún parámetro está involucrado ahí, ¿no? Una vez que sabemos que es una hipótesis, tenemos que saber que, que existe una hipótesis que se llama la hipótesis justamente por probar, que se llama la hipótesis nula, que es justamente el enunciado que vamos a probar. Y a su vez también tenemos de la mano a la hipótesis alternativa que se representa como H sub 1, siempre así H sub 1, ¿no? Que es la que contradice a la hipótesis por probar, para ver cuál de las dos será rechazada, ¿no? O mejor dicho, si se acepta o no, si se rechaza o no se rechaza la H sub 0, no cuál de las dos, perdón, no solamente esta, porque esta es la que vamos a probar, ¿sí? Entonces, se abrevia como H sub 0 y la hipótesis alternativa se abrevia como H sub 1. La hipótesis alternativa es justamente la hipótesis de investigación. Entonces, esto me ayuda a investigar para ver si H sub 0 se lo rechaza o no. Bien, entonces, ese proceso se llama como prueba de hipótesis. Justamente, el probar H sub 0, eso se conoce como una prueba de hipótesis, un test de hipótesis estadística. Bien, hasta ahí
Esa es la gran idea detrás de esto. Entonces, vamos a poner más ejemplos de hipótesis el día de hoy, ¿ya? Para tener claro. Entonces, bueno, aquí hay muchos ejemplos, algunos ya un poquito más de más alto nivel de conocimiento, ¿no? Entonces, fíjense, recuerden, siempre la hipótesis nula como h sub 0 es la hipótesis por probar, aquí arriba está, o sea, la que siempre dice que no hay diferencia de nada, ¿no? Y la H sub 1 es la hipótesis de investigación, la que vamos a llevar, pues, para probar si H sub 0 se acepta o no. Entonces, aquí hay un ejemplo. Supongamos, aquí hay dos hipótesis. Alguien dice, la cirugía no mejorará la visión. Entonces, bueno, realmente aquí no hay ningún parámetro estadístico, pero como para tener una idea, ¿no? Dice aquí la cirugía, bueno, en forma general, no mejorará la visión. Eso es lo que dice, pues, alguien dijo ese enunciado, o la mayoría dice ese enunciado, y para acá se prueba la alternativa. La cirugía, pues, mejorará la visión. Entonces, fíjense, entonces hay que probar si H sub 0 será aceptada o no. Obviamente aquí ya necesitamos tener datos y una muestra de datos para comenzar a, este, a probar, ¿no? A entrar en el proceso de prueba de H sub 0. La que se prueba realmente es H sub 0, no se olviden. Bien, otro ejemplo. Alguien dice, bueno, en estos datos, supongamos que tenemos un conjunto de datos, lo graficamos y dice la pendiente de la línea es igual a 0. ¿Ok? Entonces fíjense que el igual siempre estará con H sub 0. ¿Sí? La pendiente dice es igual a 0. Entonces, una idea de la alternativa será la pendiente es diferente de 0. ¿Sí? Entonces, podemos, no sé, sobre algunos datos podemos enunciar cualquier cosa, ¿no? Otro ejemplo de enunciado de hipótesis. Supongamos que tenemos un grupo de datos y dice la varianza del grupo A es igual a la varianza del grupo B. Supongamos con las calificaciones, podemos decir la calificación es la varianza de las calificaciones del segundo A es igual a la varianza de las calificaciones del segundo B. Con igual significa, no es que va a ser igualito, por ejemplo, 3.5 igual a 3.5, no, o sea, igual puede ser de que sea bastante parecida, ¿no? Por ejemplo, supongamos que hubiera salido 3.5 acá y con el grupo B sea 3.8. Yo sé que hay una diferencia, pero si la diferencia es pequeña, también le podemos decir que es igual. Entonces, eso es un enunciado. Mientras que la alternativa puede ser que realmente hay una diferencia significativa, o sea, una diferencia grande. ¿Sí? Entonces, fíjense, esas son las ideas. Por eso esto se aplica full, ¿no? Otra idea es la que está abajo. Supongamos que diga la variable X es independiente de la variable Y. Entonces, el contraste sería la variable X no es independiente de la variable Y. Entonces, todo esto pues son enunciados que se puede probar según los datos que tengamos, ¿ya? Entonces, ahí viene un proceso, ese proceso, bueno, al final lo vamos a ver o veamos el tiempo se demora el día de hoy aquí estas teorías, ¿no? Otro ejemplo, seguimos poniendo ejemplos. Supongamos, H sub 0 dice, el departamento de control de calidad de esta empresa indica que las llantas duran más de 60.000 millas. Entonces, fíjense, más de, mayor que, ¿sí? Entonces, por acá abajo estarán las llantas no duran más de, o sea, si dice no duran más que algo, significa menor que. Si aquí se coloca mayor que, bueno, realmente sería mayor o igual, acá se coloca menor que. El igual siempre estará asociado a H sub 0, siempre el igual, ¿no? No, por lo general, pues no va a haber ningún signo igual en la hipótesis alternativa. ¿Ok? Bien, otro ejemplo, dice, los datos siguen una distribución normal. Por acá, el contraste, los datos no siguen una distribución normal. Entonces, hay que probar si esto es verdad o no, H sub 0. Y por último, tenemos otro ejemplo, dice, el análisis promedio de un motor, sí, dice aquí de un reactor, bueno, de un motor es igual al promedio del otro motor. Entonces, fíjense, el igual, ¿no? Siempre aparece en el enunciado de H sub 0.
Mientras que la alternativa, H sub 1, nos dice que es diferente de los dos promedios. Bueno, ahí hay que comenzar a probar, ¿no? Ese es el proceso que vamos a tratar de explicar. Bueno, también decirles de que H sub 1 a veces también se abrevia como H sub A, la A de alternativa, una A pequeña, ¿no? Bueno, no sé si hasta ahí estamos con la idea. Bien. Repito nuevamente, en la hipótesis nula, fíjese, siempre incluirá el signo igual, no nos olvidemos de eso, ¿sí? Entonces, muy bien. Eso pues, y eso es lo que hay que demostrar, ¿no? Vamos a seguir un poquito más. Vamos a ver. Entonces, vamos aquí a hacer lo siguiente. Vamos a colocar un ejemplo de hipótesis y lo vamos a relacionar en este momento con la distribución normal, que es la última distribución que nosotros aprendimos. Bueno, aquí también ya se abre un abanico de cosas, porque depende de la variable que vayamos nosotros a analizar, ¿sí? Y depende del parámetro que vamos a probar, esto va a seguir una cierta distribución. Entonces, como hemos aprendido la distribución normal, vamos a ver cómo se aplica la distribución normal justamente en las pruebas de hipótesis, para que vaya de la mano todo lo que hemos aprendido. Ahora bien, aquí se sobreentiende que la variable que vamos a manejar, repito, es una variable que sigue una distribución normal, ¿sí? Y que vamos siempre a trabajar con el promedio de una población, con la letra griega mu, esa que parece pues una U, ¿no? Se pronuncia mu. Algunos le dicen miu, pero bueno, lo de menos, ¿no? Estamos, entonces, eso lo vamos a suponer de aquí hasta que se finalice, digamos, el semestre, ¿no? Vamos a suponer que vamos a trabajar con una variable normal, por eso el gráfico va a ser el que ya conocemos, ¿sí? Y que siempre vamos a investigar algo con respecto al promedio de la población, ¿no? Porque, repito, esto se extiende a otro tipo de distribuciones y a otro tipo de parámetros de la población. No solamente el promedio, puede ser una varianza, una proporción, una correlación, bueno, unos términos estadísticos ahí que de pronto no lo hemos tratado, ¿no? Sí, entonces, listo, ¿no? A partir de ahí arrancamos y vamos a seguir poniendo ejemplos de hipótesis y ya vamos a presentar un poco acerca del proceso para tener ya una familiaridad en este campo, ¿no? Entonces, fíjense que acá arriba dice el enunciado de que el departamento de alguna empresa que empaca DVDs se preocupa porque algunas cajas de DVD exceden el peso. Se sobreentiende que si las cajas de paquetes de DVD pesan 453 gramos en esta empresa, o sea, eso, ¿qué nos dice ese 453 gramos? Es un promedio. Entonces, sí, entonces, fíjense que aquí la empresa se preocupa en qué, en que exceden. La palabra exceden significa que sea mayor que. De eso está preocupado la empresa, porque la empresa necesita que los DVD sean igual o menor. Ese es, si ven la palabra acá que dice excede. Entonces, por eso colocamos la hipótesis nula H sub 0 de la siguiente forma. La podemos escribir así, de que el promedio, ¿sí? Mu, es igual o menor que 453, ¿no? Bueno, alguien le puede decir solamente igual a 453, no hay ningún problema, ¿no? Uno puede, el chiste es que aparezca sobre todo el igual aquí en la hipótesis nula, ¿no? Pero si alguien escribe menor o igual, realmente tampoco no hay ningún problema, ¿no? Listo, entonces esto es H sub 0. Esto es lo que se sobreentiende que la empresa debería trabajar, ¿no? Con un promedio de igual a 453 gramos. Aquí falta la palabra gramos, ¿no? Inmediatamente escribimos la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa sería lo contrario, que el promedio es mayor que 453 gramos. Entonces, entra en un proceso que vamos a ver, bueno, así como va, creo que la siguiente clase con tranquilidad, entra en un proceso en el cual, sí, vamos a utilizar la distribución normal, ¿sí? Y
Vamos a encontrar un punto, aquí como ustedes ven, hay un punto, ¿sí? Porque el área que me interesa a mí, pues hay una área que me va a decir si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula. Entonces, como estamos manejando, como vamos a investigar si es mayor que 453, fíjense, por eso trazamos la curva normal y pintamos el área a la derecha de un cierto punto, ¿sí? Entonces, esto se refiere, pues, ya que estamos trabajando con la parte derecha, por eso el título de aquí arriba se llama hipótesis de una cola a la derecha, ¿sí? Porque estamos manejando justamente la cola derecha de esta distribución normal. Por eso el nombre es así, ¿no? Una prueba a la derecha, cola a la derecha, ¿no? Bien, entonces, la idea consiste entonces en ubicar este puntito de aquí, ¿sí? Este puntito. Y si este punto que ustedes ven aquí, supongamos, dio, qué sé yo, 460, voy a suponer, 460 es mayor a 453. Por lo tanto, ¿qué decimos? Se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, realmente la empresa está perdiendo, o sea, porque está creando paquetes de mayor de 453 gramos, ¿no? Entonces, esa es la idea que vamos a ver más adelante, ¿no? Encontrar un punto, ¿sí? Un punto que me diga cuándo rechazo o cuándo no. Entonces, esta probabilidad de aquí, ¿sí? Nos tienen que dar a nosotros porque esta probabilidad va justamente a medir un nivel que se conoce como nivel de significancia. Bueno, más adelante vamos a explicar de eso. ¿Sí? Entonces, la idea es eso, ¿no? Encontrar un punto que me diga, bueno, ¿cuándo rechazo o cuándo acepto la hipótesis nula? Si rechazo es porque está en la región de rechazo, en la región que está aquí pintada, porque ya sobrepasa, supongamos, los 453 que me dicen aquí. Entonces, es una región de rechazo. Ya no se cumple la hipótesis nula. Pero si el punto que voy a buscar cayera en la parte blanca, entonces ahí sí aceptamos la hipótesis nula, aceptamos que está, que es menor que 453 gramos. Entonces, esa es la idea, por eso la distribución normal otra vez será utilizada aquí, pero de una manera más sencilla, ¿no? Pero fíjense que aquí pues estamos englobando muchos términos, ¿no? ¿Ok? Otro ejemplo, ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una, una cola a la izquierda, ¿no? O sea, vamos a hacer el caso contrario, ahora a la izquierda. A propósito, aquí, aquí pues viene la explicación de lo que acababa de decir. Sí, hay una región de rechazo, esto se conoce justamente como región de rechazo, ¿sí? Si vamos a la escala Z, por ejemplo, vamos a manejar la tabla de la escala Z estandarizada, ¿sí? Supongamos que me digan que vamos a probar si esa hipótesis, fíjense aquí abajo, con un nivel de significancia de 5%, o sea, esto era lo que decía, esta probabilidad me tiene que dar, ¿no? O sea, esta región de rechazo mide 5%. Eso me tiene que dar de dato porque ese justamente la prueba de hipótesis sigue una confianza. Entonces, la confianza realmente de que aceptamos o no, hay una confianza y un error. Entonces, la confianza sería lo contrario, el 95% de confianza de que yo acepte la hipótesis nula, pero casi no se habla de eso, sino que se habla más bien del error, del complemento. Entonces, si me digan, bueno, yo voy a aceptar esto o voy a rechazar, pero hay un error, siempre va a haber un error. Entonces, por lo general siempre se fija en 5%, ya para no discutir, siempre será 5% por lo general, dependiendo del tipo de investigación. Entonces, si yo digo, voy a aprobar una investigación, pero va a tener un error de 5%, ese error es lo que se conoce como nivel de significancia, ¿sí? Y estará, si mi variable sigue una distribución normal, estará acá. Cuando se trata de puntos mayores, ¿sí? Estará a la derecha. Entonces, ese 5% en la escala de la Z, fíjense, es este valor de aquí, 1,65, ¿no?
Bueno, esto ya lo vamos a ver en un ejercicio, ¿no? Pero esa es la idea. Entonces, si me dicen ahora que voy a trabajar con la cola izquierda, el 5% estará acá. Vamos a ver eso. Vamos a colocar un ejemplo, ¿ya? Supongamos ahora que me digan lo siguiente, ¿no? Miren esta hipótesis nula. Me dice, el ingreso medio de los programadores de computadora es mayor o igual a 25.000, dice aquí $25.000, ¿no? Sí, bueno, esa es mi hipótesis nula. Eso es lo que dice, digamos, las personas, la prensa, las revistas, no sé. Que los programadores en cierto país ganan mayor que $25.000, ¿no? Bueno, fíjense, mayor o igual. Entonces, esa es la hipótesis nula. Inmediatamente, ¿qué hacemos? Escribimos la hipótesis alternativa, lo contrario. ¿Sí? Decimos que en promedio los programadores ganan menor que $25.000. Entonces, ¿qué hacemos? Llevamos a un gráfico donde este menor que, la hipótesis alternativa, ¿sí? Estará ahora a la izquierda. ¿Sí? Vamos a ver en un gráfico eso. O sea, aquí está a la izquierda. Entonces, así mismo va a haber este punto se conoce como valor crítico, ¿sí? Que me indica, ¿sí? Que si ese, el punto que vamos a encontrarnos, si cae en esta región de rechazo, justamente por eso dice rechazo, ¿qué hacemos? Rechazamos la hipótesis nula, o sea, rechazamos de que los programadores, eso es mentira que andan diciendo de que los programadores ganan más que $25.000, ¿no? Mentira, supongamos. Entonces, listo, porque cayó en esta región de rechazo. Así, bueno, ese punto lo vamos a, justamente, lo vamos a explicar, bueno, en otra clase, ¿sí? Cómo se encuentra esto para ver si cae acá o cae en la parte blanca, ¿sí? Si cae en la parte blanca, no se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto es verdad de que ganan más que, decíamos, más que $25.000, ¿no? Listo, esa es la idea, ¿no? Entonces necesitamos, repito, escribir las hipótesis y luego vamos a ver que también necesitamos que nos den justamente este nivel que se conoce como nivel de significancia, o sea, el error, que se lo representa con la letra alfa. Eso se conoce como nivel de significancia. Por eso se dice, vamos a hacer una investigación, ¿sí? Con un nivel de significancia, o sea, con un error de 5%. Significa de que, bueno, la investigación, si algo se equivoca, es un error mínimo de 5%. ¿Podemos reducir el error? Sí, podemos trabajar hasta con 1%, pero no podemos decir vamos a trabajar con una investigación de 0% del error. No, eso no va a haber, ¿no? Porque estas, por ejemplo, estas colas son infinitas, ¿ok? Son infinitas, ¿listo? Entonces, por eso este dato de aquí siempre nos tiene que dar el nivel de significancia, o sea, el error aceptable de una prueba, de una investigación, de una prueba de hipótesis, en este caso será 5%, en la mayoría de nuestro caso, bueno, será 5% que será esta área de aquí. Esta área significa 5%, ¿no? O sea, si cae aquí, el punto que nosotros vamos a buscar, porque depende de los datos, necesitamos una muestra, necesitamos sacar un promedio de una muestra y si ese punto, digamos, ¿no? Que vamos a hacer con la muestra cae en la región de rechazo, se rechaza la hipótesis nula, ¿ok? Entonces, listo. Y este valor crítico que ustedes ven aquí sale de la tabla Z, es menos 1,65, que significa que aquí a la izquierda hay 5%. Hay 5% de probabilidad, ¿no? El área es 5%. Esto se busca en la tabla Z, ¿no? ¿Listo? Bien. Y por último, ¿qué pasa si nos dice lo siguiente? La hipótesis dice acá de dos colas. O sea, supongamos que nos da la idea de que el ingreso anual de los programadores, nos dice así, es de $25.000. Digamos como que fuera exacto, igual a $25.000. Pero lo que hay que ver es la hipótesis alternativa. Si ustedes ven la hipótesis alternativa será lo contrario. Si me dicen que es igual a $25.000, acá digo, bueno, es diferente de $25.000. Entonces aquí ya no hablo ni de mayor ni de menor, sino que digo diferente de forma general. Diferente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se representa gráficamente? Ya estamos trabajando
fíjense con los dos extremos, ¿no? De la distribución normal. Por eso se llama prueba de dos colas. ¿Y qué es lo que se hace? Es que el 5% del error, o se conoce como nivel, el error también se conoce como nivel de significancia porque a partir de ahí significa o hay una diferencia significativa, ¿no? Entonces, ese 5%, si ustedes ven, se divide en los dos extremos, 5% o 0,05 dividido para 2 es 0,025. La mitad del 5% es 2,5%, ¿no? Por eso tenemos aquí 2,5% a la derecha y 2,5% a la izquierda. Y tenemos dos regiones de rechazo, tanto a la derecha como a la izquierda. Y obviamente, pues esto hay un valor crítico, ¿sí? Que si cae un valor crítico que separa la región de rechazo con la región blanca, ¿no? Entonces, si el momento de hacer una muestra, el indicador de esa muestra cae en la región blanca, no se rechaza la hipótesis nula. Pero si en el momento de sacar una muestra, ese indicador de la muestra cae en una de estas regiones, puede ser acá, a la derecha, puede ser acá, se rechaza H sub 0. ¿Ok? Bueno, esa es la idea. Vamos a verlo en un ejemplo para que todo esto sea pues, más práctico, ¿no? Bien, entonces, fíjense, así tenemos la prueba de hipótesis. Podemos trabajar con una región. Entonces, bueno, o podemos trabajar con la región de que está acá a la izquierda, en antes era a la derecha, ahora a la izquierda, o podemos trabajar con los dos extremos, ¿no? Entonces, estos valores críticos realmente, para ganar tiempo, siempre serán así, ¿no? Porque si nos dice 5%, y si hablamos de prueba de dos colas, siempre será 1,96 a la derecha y menos 1,96 a la izquierda, ¿no? Porque el error que vamos a manejar será de 5%. ¿Sí? En el caso de acá, ¿sí? Tanto a la izquierda como a la derecha, ¿no? El valor crítico, o sea, lo que separa la región de rechazo con la región de aceptación, será menos 1,65. Ese es un valor que no va a cambiar en nuestro caso, ¿no? ¿Sí? Fíjense, 1,65 a la derecha, positivo, 1, perdón, 1,65 a la derecha positivo, menos 1,65 pues a la izquierda es negativo, ¿no? Y porque hay 5%, eso no va a cambiar, ¿no? Y cuando tenemos, en el caso de que el 5% se divide para los dos extremos, será 1,96, ¿no? Entonces, siempre nos acompañará ese valor cuando la prueba es 5% cuando manejamos 5% de error, ¿no? Entonces, aquí lo otro es buscar justamente un número para ver, ese número va a salir de una muestra de investigación que hagamos para ver si cae en la región de rechazo o en la región blanca. ¿Ya? Esa es la idea. Bueno, no olvidar de que esta región de rechazo eh, se conoce como error, justamente, error, es un error, se llama así, error tipo 1, bueno, y se lo relaciona con el nivel de significancia, se lo representa con la letra alfa. Esta región se lo representa con la letra alfa. Es una probabilidad, ¿no? De 5% de que cometamos un error en una investigación. Por ejemplo, en el caso de las vacunas, ahí también, en el caso de las vacunas de COVID, ¿no? Por ejemplo, ahí también tuvieron que haber hecho estos tipos de pruebas de hipótesis y me imagino que debe haber manejado una región de rechazo de 1%, o sea, algo más pequeño, para obligar a que haya menos error. No puede haber 0% por si acaso, ¿no? Jamás. ¿Ok? Bueno, y nada más, vamos a dejar ahí la idea, digamos, ya, y por último, ya para terminar también la idea de esto, es que un poquito para entender esto de la región de rechazo, ¿qué significa ese 5%? O sea, la idea es lo siguiente, ¿no? Que en el momento que tenemos dos hipótesis, ¿no? Sí, por ejemplo, que digan los datos son normales o los datos no son normales, ¿no? Entonces, realmente, si ese 5%, si vemos el gráfico que está acá, ¿no? ¿Sí? Ese 5% me va a dar justamente una región
este, de rechazo a H sub cero. O sea, si yo rechazo a H sub cero significa que va a haber realmente es una probabilidad, sí, de que H sub cero sea verdadera. ¿Sí? Entonces, fíjense que si, si la probabilidad, por ejemplo, es menor en esta región, por ejemplo, manejamos 5%, pero si el momento de hacer el ejercicio, sí, algún problema, la probabilidad se reduce, en vez de 5%, vamos a ver que puede ser 4%, 3%, o sea, esta área lo que me indica es la probabilidad en que si sea verdadera H sub cero. Por eso, si cae la probabilidad, o sea, si es muy pequeña, de 5%, 4%, 3%, significa que hay muy poca probabilidad de que se cumpla H sub cero, por eso se la rechaza. Ya, esa es la idea. ¿Sí? Si la probabilidad aumenta, llega hasta acá, o sea, en vez de 5% hablamos que sea 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90%, por ejemplo, significa que hay más probabilidad de que suceda H sub cero, por eso no se la rechaza. O sea, esa es la idea. Y eso se conoce, esa probabilidad también vamos a hallarla, ¿sí? Vamos a ver, una vez que hallamos un número, vamos a ver la probabilidad ¿sí? Del área que vamos a hallar con un número que vamos a buscar. Eso se conoce también como valor P. Entonces, una vez que hallamos ese número, hallamos la probabilidad de ese número, ¿sí? Y si es muy bajo, rechazamos H sub cero. Si es muy alto, no rechazamos H sub cero. Bueno, eso creo que se va a entender mejor con un problema, ¿no? Bueno, entonces, bien. A continuación, y eso lo dejamos para la siguiente clase, vamos a ver, vamos a hacer algunos ejemplos. Como ustedes ven aquí ya están los ejemplos. Realmente es bastante sencillo, ¿sí? Y eso lo explicamos en la siguiente clase. Sin embargo, este PDF yo lo he subido y lo dejo pues en la semana 14 de Moodle. Si desean, pues lo pueden observar. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la siguiente clase, no? A la siguiente clase continuamos justamente ya con el proceso, el procedimiento que se llama prueba de hipótesis. Son 4 pasos. Estos 4 pasos que ya pues abarca un poco todo lo que estamos explicando aquí, ¿no? Entonces, ya mediante la siguiente clase pues nos estaremos trabajando en esto. Veamos cómo nos va. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Voy a tomar la foto para que se ha cumplido la hora, ¿no? Ok. Entonces, bien, voy a salir de aquí. Entonces, realmente, pues, esto sí que se utiliza para investigación bastantísimo, ¿no? Y justamente la aplicación de todo lo que hemos aprendido. Bueno, voy a cortar aquí la grabación. Recuerden la tarea que se cumple el día de hoy también, ¿no? Bien.